Vamos a programar rápidamente el método de falsa regla, ¿de acuerdo? Vamos a estructurar dos cosas. Una es la función desde la cual se van a hacer los cálculos con la que vamos a trabajar, la vamos a poner de manera separada, ¿de acuerdo? Para poder hacer el cambio cada vez que necesitemos modificar el programa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer uno de los ejercicios. Yo creo que, este, a ver, pues este que estamos trabajando el otro día, 2x menos 20 seno de x. Entonces, salida igual a 2 por x menos 20 por... El seno no es una función, ¿verdad? De Python. Creo que no. Entonces, No. tenemos que agregar la librería. ¿Cuál es ¿Cuál era la librería NumPy, que... NumPy. ¿NumPy? pero creo que también Mat. Ambas las podemos ocupar, ¿de acuerdo? NumPy o mat, entonces numpy.sin debe de ser, ¿sí? Nos dice que la podemos ocupar. Paréntesis X. Recordemos que esta la trabaja en radianes, entonces return salida, ahí está. ¿De acuerdo? Así lo único que hacemos es modificamos esta expresión y entonces ya estaremos haciendo un ejercicio diferente. Bueno, definiendo por otra parte A y B, ¿de acuerdo? ¿Quién está en este ejercicio? 2 y 4. Entonces, este es 2 y este es 4. Sale. Luego, lo que hacemos es calcular cómo se calcula C. ¿Se acuerdan? Era A por F de A menos B por F de B entre F de A menos F de B. Si mal no recuerdo. Ok. Pero no era cruzado, era A por F de B. Ajá, sí, era así cruzado. Era cruzada, perdón. Ok. B por F de A. ¿Vale? Los paréntesis son importantes para que podamos indicar sin problemas cómo se debe hacer la operación. Y aquí es F de B menos F evaluado en A. Sale. Ahí está. Entonces, mientras que aquí vamos a poner un while, tenemos que definir una tolerancia. Entonces, con esto, con definir una tolerancia aquí, ahí está, de 0.01 para que sea sea sencillo. Entonces, ups, F de C, mientras que F de C sea mayor que la tolerancia, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, ya vimos que F de C es mayor que la tolerancia, entonces debemos de saber a quién va a cambiar, ¿de acuerdo? ¿A quién debe de cambiar? ¿Se acuerdan cómo revisábamos eso? Sí, con leyes y los signos, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que hicimos? Que si el producto era positivo. O sí. ¿El producto de quién? Si F de A o F de C era positivo, entonces el que sustituía era C, era igual a A igual a C. A igual a C. Cierto. Y luego, else. Si no, ¿qué hacíamos? B igual a C. Y ya. Terminamos esto y lo que hacíamos era calcular el nuevo C. ¿Estamos de acuerdo? C igual, seguimos con esta operación.
Y es todo, ¿no? Y un print, paréntesis, C, dos puntos, C igual, str, voy a pedirle que me imprima C más, para saber cómo vamos con nuestra tolerancia, ¿de acuerdo? Más str string f de c, sale. Ya nos va a ir dando los valores hasta que terminemos. Ok, en principio, pues esto debería de funcionar bien. Lo único que hicimos con respecto al programa de bisección es cambiar esto, ¿de acuerdo? No, igual y teníamos otras reglas por ahí, pero en este caso nos cambiamos esta parte. Vamos a correrlo. Si todo está bien, debe de correr bonito. Dice que... ¿Qué me está marcando? Dice que no lo puede correr. ¿Por qué? El print no podría ir afuera del while. Está sucediendo algo bien divertido. ¿Qué creen que sucedió? Sí lo corre y todo, ¿eh? Nos equivocamos en la tolerancia y está haciendo el programa infinitas veces, infinitas iteraciones. No, acá está el problema. Se me pasó la mano el paréntesis. Lo que pasa es que hace el valor absoluto de la condición, entonces pues eso siempre va a ser positivo. Ahí está, ahora sí. Si se dieron cuenta, el error fue aquí y ese fue completamente mío. Encerré la desigualdad entre laps, es decir, calcula la desigualdad y al resultado le aplica valor absoluto. Entonces, pues eso lo interpretaba como un false y como era falso, pues se salía. Aquí ya haciendo esto, ya corre perfectamente, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta, hace dos pasitos nada más por la tolerancia que tenemos. ¿Vale? Aquí si agregamos más, nos da en 3 pasitos ya llegó. Mayor tolerancia en 4 pasitos. Vamos a hacer una pequeña modificación. Otra cosa que nosotros podemos querer trabajar en, en los ejercicios n son las iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir n como n es el número de iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que en este ejercicio nos pidió cuántas iteraciones. No es cierto, estoy acá equivocado. El 10 nos pide la tercera iteración, entonces vamos a hacer n igual a 3. ¿De acuerdo? Es el número de iteraciones y vamos a crear un contador que sería i contador igual a 0, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, después del print, vamos a poner aquí contador,
igual a contador más 1. Para que le vaya sumando 1, ¿de acuerdo? Y aquí más iteración número. Y aquí vamos a poner un más. Voy a reducirlo un poco para que se alcance a ver todo el texto. Más str contador. Pero creo que eso debería de ir arriba. Control X, Control V. Para que haga aumente el contador. ¿De acuerdo? Y aquí ponemos si eso se cumple y al mismo tiempo contador es menor, ¿vale? Que n, ¿vale? Para que aquí con esto estemos diciendo cuántas iteraciones queremos. En este caso, para esta tolerancia son 4 iteraciones. Esto debe provocar que se nos detenga en la tercera, ¿de acuerdo? En la iteración 1, iteración 2, iteración 3. La tolerancia es más grande, pero como nada más queremos 3 iteraciones, por eso es que se nos detiene aquí. Si no tienen problemas con las iteraciones, podrían poner 300. Ahí está 3000. Pero se detiene en la cuarta iteración porque en la cuarta iteración ya alcanzó la tolerancia. ¿De acuerdo? Más o menos. Sí. Eso lo que hace es que lo repite. Ya sabemos que el while se va a cumplir cuando esto sea falso. ¿De acuerdo? Pero al agregarle AND, lo que estamos haciendo es que le pedimos que esto se repita mientras esto sea verdadero y esto sea verdadero. Con alguno de los dos que sea falso, se termina el ciclo while. No, otra vez acá. Entonces, en este ejercicio que nos pedía las primeras 3 iteraciones, con eso es más que suficiente. ¿Vale? Por medio de encuentre la iteración, la quinta iteración, utilizando método de regla falsa, podemos utilizar esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver todos estos ejercicios? Pues simplemente hay que cambiar la función, cambiar A, cambiar B, y cambiar el número de iteraciones, o cambiar ¿cómo se llama? La limitación de la tolerancia. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas? No. Entonces, N lo que nos va a ayudar es a limitar cuántos pasos vamos a seguir. Si lo que queremos es hacer que se limite a través de la tolerancia, pues ponemos el nivel de tolerancia que nos indique colocando un N muy grande. Si nos pide pocas iteraciones, digamos 4 iteraciones, entonces vamos a esforzarnos en poner una tolerancia muy pequeña para asegurar que se repita. ¿De acuerdo? Aquí fueron 4 iteraciones. Si lo que tengo Creo como que yo sí tengo una duda. Mándeme. En la función, es que no, como que no encuentro cómo es que, o sea, la función se hace en base a A y en B. O sea, ¿en qué instrucción le dijimos que hiciera eso? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Sí me entiende? Es que, o sea, no entiendo cómo es que la función que pusimos, la de 2 que multiplica X, Ujú. después esa lo hace en función de A y en función de B. ¿Cómo, en qué parte que lo hace? Eh, aquí lo que nosotros hicimos fue definir la función, ¿de acuerdo? Es decir, con esta instrucción que está aquí, lo que nosotros le dijimos al programa, crea una función, ¿de acuerdo? Cuyo
este elemento del dominio es X. ¿Y qué va a hacer este cálculo? 2X, ¿sale? Menos 20 por el seno de X. ¿De acuerdo? Eso es lo que hicimos. En esta instrucción, eso es lo que estamos diciendo. ¿Sale? Cuando hagas el cálculo, el resultado de ese cálculo, dáselo a este valor, a la variable sal. Y después lo que vas a hacer es devolver, eso significa return, devuelve el resultado de lo que almacenaste en la variable sal. ¿Qué resultado almacena una variable sal? El que está aquí. Cuando tengas un valor para X. Cuando nosotros escribimos aquí f de b, lo que le estamos diciendo es, en esta expresión que definimos acá, ¿sale? Cambia a X por B. Y entonces cambia X por B, hace la operación, la coloca en sal y devuelve el valor. ¿De acuerdo? Ah, sí, ya, profe, gracias. Entonces, cuando lo pedimos aquí en f de A o en f de B, o en f de C aquí abajo, lo único que está haciendo es en realidad sustituir el valor de A, de B o de C dentro de esta operación y después darle el resultado. Eso es lo que hace esta. Por eso son importantes las funciones, porque nos permiten definir funciones como lo haríamos en matemáticas. Y lo que le decíamos a la computadora, ahora sustituye la función con este valor, y ahora con este otro, y ahora con este otro. Por eso es que lo hacemos tan alegremente. Perdón, sí, f de A, f de B, f de C, f de 5, no sé, lo que se les ocurre. Más o menos, De acuerdo, ¿dudas? profe. Sí, no, ya, gracias. Por eso es importante que entiendan que esta parte es la que se lleva a la operación de nuestras funciones. Voy a borrar esos, ¿de acuerdo? Voy a borrar los trazos. Ok. Cuando nosotros querramos hacer, por ejemplo, el 9, donde está f definida, cambiamos la operación y ponemos esta otra. Es decir, x al cubo coseno de x menos 5x cuadrada menos 1, lo pondríamos aquí. X al cubo coseno de x menos 5x cuadrada menos 1. Creo que me inventé parte del cálculo, ¿no? Sí. ¿Sale? Es lo que vamos a sustituir. Borramos eso aquí y aquí escribimos la nueva regla de correspondencia. Aquí cambiamos A, cambiamos B, según nos lo indique el texto. ¿Sale? 1 y 2. Y aquí nos pide terminar el proceso en la cuarta iteración. Entonces aquí pondríamos N4 y aquí una tolerancia muy, muy pequeña para que corra y ya anotemos el resultado. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? Profesor, a mí no me, perdón, a mí no me queda claro cómo funciona la tolerancia o la función de la tolerancia. O sea, sé que es como para detener, ¿no? Pero no me ha quedado muy claro de cómo la podemos definir. No sé si me explico. Sí. Lo que pasa es que piense la tolerancia. Recordemos que estamos buscando que la función corte al eje horizontal, ¿de acuerdo? Esa es una raíz. ¿Estamos? Eso sí Sí, queda claro. Ok. La tolerancia es como dentro de qué franja aceptamos valores, ¿de acuerdo? Porque haga de cuenta que aquí está su tolerancia y aquí está su tolerancia en valor negativo, ¿de acuerdo? Digamos que no es esto, que fuera la tolerancia fuera 1, por decir algo. Entonces, usted calcula el valor de C. En el momento en el que es menor que eso, pues estará más cerca que los límites de tolerancia, ¿de acuerdo? Y entonces, si para un C por aquí, ¿vale? El valor de la tolerancia está por debajo, entonces lo que estamos suponiendo es que está muy cerca del valor real del corte. ¿De acuerdo? de acuerdo. Esa es la idea de la tolerancia. Vale, vale. Ya, muchas gracias, profesor. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda?
Yo, profe, para el programa, no me queda muy claro. Por ejemplo, si ponemos que queremos 10 iteraciones, pero nuestro nivel de tolerancia es pequeño, eh, ¿el programa se va a regir hasta que llegue al nivel de tolerancia antes de las 10 iteraciones? Por ejemplo, aquí necesitamos 4 iteraciones, ¿de acuerdo? Pero ponemos una tolerancia muy grande. Ahí está. De 0.1. ¿Vale? Y lo corremos. ¿Por qué nada más nos hace una iteración? Porque el valor de f de c es de 0.06. Ya es menor que esta cantidad. Pusimos una tolerancia muy grande. Entonces necesitamos hacerla un poco más pequeña y volverlo a correr. Aquí nos dio 3 iteraciones. ¿Por qué? Porque en el tercer paso el valor de la función ya está por 10 a la menos 7. Tengo que poner una tolerancia más pequeña que esto para que funcione. Entonces ahí estamos menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ahí está. Ahí ya debe darnos 4 iteraciones. Y nos dio 4 iteraciones. ¿De acuerdo? Sí, si queremos 4 iteraciones, pues vamos a tener que jugar con la tolerancia. Si por otra parte yo quiero esta tolerancia y no me fijo y doy un número de iteraciones muy pequeño, por ejemplo 2, ¿sale? Y lo ejecuto. Este es 0.0008. Esto es 8 por 10 a la menos 4. Pero 8 por 10 a la menos 4 es más grande que esta cantidad. Significa que no alcanzó la tolerancia adecuada porque teníamos muy pocas iteraciones. En iteraciones es muy fácil exagerar. Ya, pusimos 20,000 iteraciones. Estos métodos se aproximan rápido. Antes de las 20,000 iteraciones es un hecho que ya alcanzó la tolerancia adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, por parte de las iteraciones se exagera el número de las iteraciones. Pero con la tolerancia, para que usted lo pueda cumplir, pues sí tendría que poner aquí bastantitos ceros. ¿De acuerdo? Más o menos. Ok, sí, profe. Profesor, entonces dependerá de lo que nos pidan, ¿no? Por ejemplo, si nos piden unas 4 iteraciones, pues ya a base de eso vemos de cuánto ponemos la tolerancia y viceversa. Si ya nos dan una tolerancia, pues tenemos que ver cómo regir las iteraciones. En este caso, sí. ¿De acuerdo? Porque lo obligamos a que sea de esa forma. Se puede hacer por separado, pero la verdad es que pierde calidad el programa de falsa regla si ustedes los marcan por separado. En realidad lo que sucede es que las tolerancias, perdón, el número de iteraciones se vuelve un factor de control, ¿sale? En caso de que esto no convergiera de manera adecuada. ¿De acuerdo? Porque sí hay ocasiones en las que podemos llegar a tener funciones que convergen muy lentamente. Y cuando eso sucede, el número de iteraciones nos va a permitir reducir esos problemas. ¿De acuerdo? Se va a notar más en los siguientes ejercicios. ¿Sale? Dale, profesor. Ok. ¿Alguna otra duda? Con respecto al programa ya no hay dudas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso es correcto? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Ok. Bueno. Pues entonces vamos a detenernos hasta aquí.